puesto que Gloria hacía alusión al tema de las militancias que nos van reuniendo por ahí, sí quería hacer yo alusión también a esta última cuestión que ella hacía en relación al feminismo y ecologismo, al ecofeminismo, ¿no? No obstante, yo sí había traído un pequeño esquema, guión, para ordenar mi aportación aquí a este encuentro. Como no podría ser de otro modo, yo sospechaba que sería así. Las intervenciones que me han precedido, pero de forma singular, la intervención de Sandra, pues ha expuesto profusamente muchas de las ideas que yo también traía para aportar. No obstante, para no repetirme, voy a ir tratando no sé si al hilo de tu intervención, pues algunas pinceladas que seguramente, no voy a decir la pedantería, que complementan, pero que añaden o dialogan con ellas, ¿no? Empezando precisamente por lo que decía de la última observación que hacía Gloria, y porque creo que viene de lleno a lo que nos reúne. Curiosamente, efectivamente, el feminismo yo creo que no podría entenderse holísticamente desde un marco distinto al ecologismo. Yo ya sé que hay muchos feminismos y que hay uno de ellos que se presenta como ecologista, pero yo diría que no se puede ser feminista de ningún modo si no se está vinculada al ecologismo. Y además, para quienes estamos aquí, que hemos sido institucionalizadas, academizadas, pues no podemos olvidar nunca que el paradigma de ciencia con el que se construye conocimiento y se legitima conocimiento en las instituciones, y especialmente en las instituciones académicas, pues es un paradigma que tiene que ver con esa interpretación de la que hablaba Sandra, de la interpretación de la mujer, ¿no? El paradigma de ciencia de la modernidad es un paradigma que se instaura en la violencia ejercida sobre las mujeres. El paradigma de ciencia que todavía que sigue presidiendo todavía la relación de la ciencia con la naturaleza, está inspirado en la obra de Bacon, el Novum Organum, que plantea, se inspira en una metáfora sexual, en una metáfora de violación. Es decir, hay que explotar a la naturaleza, hay que expoliarla, hay que sacar de ella todo, porque es femenina, es lo femenino. Y realmente no solo esto inaugura la idea de ciencia de la modernidad, sino que, como vemos, la relación, la interpretación de la mujer y de la naturaleza se inserta en un marco de violencia y que tiene que ver con esa jerarquía, con esa desigualdad que planteaba mi compañera a propósito de la variable género, y que efectivamente también ella apelaba a que el género no va en solitario. Y esto lo estamos viendo en un aspecto que tiene que ver con la presencia de las mujeres en la actualidad, ya que mi compañera hablaba de la actualidad, con la presencia de las mujeres en la actualidad en los ejércitos. Porque cuando hablamos de guerra, realmente se antepone, se confronta de suyo con mujer, porque precisamente la primera violencia, si citamos a Silvia Federici, la primera violencia se entrena en realidad con la violencia hacia las mujeres. Ese va a ser el arquetipo, va a ser el modelo para el ejercicio del resto de las violencias. Y efectivamente no solo es la violencia de género, no va sola, sino que se entrecruza, como ya se decía, con otras variables. Lo estamos viendo ahora, se entrecruza con las variables que Amparo Moreno llamaría el arquetipo viril, ¿no? Encarnada en ese arquetipo en la figura del varón blanco, occidental, rico, heterosexual, tecnologizado, urbano, etcétera. Y lo estamos viendo ahora porque, si no, seguramente que esto contribuiría a entender, por ejemplo, el papel creo recordar que se llamaba
Lindy England, no sé si tenía el cargo de sargento, ¿verdad?, en la cárcel de Irak, de Abu Ghraib, quizá el papel de esa mujer se interpreta desde este entrecruzamiento de variables. Es decir, ella, en la medida que ya está asimilada, que ya ejerce el rol y ya está identificada en el rol de guerrera, está tirando de las demás variables, está tirando de una variable racializada, de una variable del otro construido como enemigo, y que sobre todo se construye con esas variables que acabo de decir, de territorialidad no occidental, sobre todo también de la etnia y por lo tanto de las culturas, la visión singular, la particular visión que se tiene de la sexualidad en la cultura, y el ensañamiento, la humillación, la vejación, curiosamente, ¿verdad?, y dolorosamente, que hace esta mujer cuando nosotras, el primer acto de violencia que soportamos, que padecemos, es justamente el sexual. Llama poderosamente la atención, y quizá esto se explica, como decía, cuando entrecruzamos las variables. Por ir un poquito al leimón entre mi orden y algunas de las cosas que fueron saliendo, desde luego los impactos de las guerras en relación a su efecto y en su relación con las mujeres nos lleva a reflexiones distintas. Citábamos antes la Primera Guerra Mundial y desde luego, por ejemplo, ya en ese momento una anarquista feminista como Emma Goldman ya plantea el efecto de las guerras sobre las mujeres y esa escisión, esa terrible ambivalencia con la que las mujeres viven la experiencia de la guerra. Cita Emma Goldman la idea de que las mujeres padecemos la guerra en niveles muy distintos, en nosotras mismas, especialmente, como decía ahora, en nuestros cuerpos, por ser cuerpos sexuados y lo que ese sexo significa para la estructura de poder, en relación a las vidas que cuidamos, sobre todo de hijos, maridos, padres, etcétera, en cuanto a varones que explícitamente protagonizan la acción de guerra como combatientes, pero luego ellas también en la experiencia propia, como les afecta a ellas, como ya quedó dicho antes, como mujeres, pero en esa escisión está también el que ellas están obligadas por el propio discurso cultural a alimentar el propio espíritu de la guerra. Es decir, cuando ellas educan a sus criaturas, sobre todo a sus hijos, los educan también para ser guerreros. Ya desde edad muy temprana se erigen como madres de futuros guerreros. Y esta es una experiencia histórica. Y luego, por último, dice Goleman también que estaríamos en el regreso cuidando al herido, cuidando a la familia, incluso en la soledad de la viudez, o cuidando al herido en su enfermedad física, en su enfermedad psíquica, que tiene secuelas de siniestra sombra, ¿no? Este papel, esta escisión de las mujeres es ya ancestral. Si nos remitimos cuando hablamos de guerra, decía yo, es antagónico con la idea de mujer, en tanto que la propia guerra se articula semánticamente en torno a la noción de virilidad. Cuando vamos a yo no voy a entrar aquí ahora en purismos etimológicos, pero cuando vamos al ideal de la construcción del individuo, para la cultura de tradición occidental hay un referente clarísimo en la cultura helénica, en la cultura griega, en donde el ideal de sujeto virtuoso, vir, por lo tanto ya la propia raíz de la palabra apela a lo viril. El sujeto virtuoso en griego se traduce por arete, es la virtud, y la virtud por antonomasia. El sujeto más virtuoso, el sujeto arquetípico, sería precisamente el guerrero, el que alcanza la gloria a través de la guerra. Y curiosamente a ese guerrero se le añaden otras virtudes, y la que
siendo esta la arete, el culmen de todas las virtudes, la virtud más singular de ese campo semántico de lo virtuoso sería la fortaleza, la andreia. Por lo tanto, de nuevo, volvemos, que se traduce curiosamente por virilidad. Por lo tanto, somos sujetos hablados antes que hablantes y, por lo tanto, desde las tradiciones semánticas, mujer y guerra parecen antagónicas, parece que no podrían formar parte de una ecuación de ligazón, ¿no? Sino de un claro antagonismo. Por otro lado, las mujeres, como ya se dijo, efectivamente participamos en las guerras de formas muy distintas, en la retaguardia, en el combate, pero sobre todo también en la construcción de la paz. Y en la construcción de la paz, curiosamente, llama poderosamente la atención, porque si bien a las mujeres en todo el proceso se apela a nuestra condición de cuidadoras, salía algo en la intervención anterior, es curioso porque en los procesos de paz, donde cabe pensar que podríamos tener un papel destacado, protagónico, curiosamente estamos más silenciadas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces muchas de las mujeres que participaron en las guerras lo hacen de forma, una vez donde más actúan como combatientes, como muy bien decías, en las guerras de liberación, sobre todo en las guerrillas, pero teniendo en cuenta el estigma que tiene para el discurso de construcción de lo femenino y lo masculino, el estigma que tiene de ser mujer guerrera, muchas mujeres al retorno de la guerrilla ni siquiera reconocen o confiesan su papel activo como guerreras, como guerreras o como activas sexuales, por ejemplo, como amantes o para suplir las necesidades sexuales del otro, ¿no? Por lo tanto, muchas de esas mujeres después de la guerra pasan a un silencio, en algunas ocasiones cómplice por parte de ellas, pero en otras condiciones, en otras situaciones, oculto por la propia estructura. Porque el proceso de final de la guerra, en general tendemos, y así suele relatárnoslo el discurso oficial, tendemos a centrar la guerra en un momento concreto, con un principio y un fin, un acontecimiento muy limitado, muy acotado, y para nada. Y ahí tendría que ver con, todas somos sujetos, sujetados, ¿verdad? Y por lo tanto cada cual habla desde sus sujeciones. Yo no podría por menos que hablar desde la sujeción de mi campo también de trabajo y por supuesto tengo que apelar también al constructo educativo. Y desde la educación tenemos que ver cómo hay una participación aparentemente neutra o pacifista que tiene que ver con la investigación. Y esto tiene que ver con los procesos de paz o de desmilitarización, ¿no? Que sería, que decía, perdón, de la guerra. Que la guerra no es un momento acotado, sino que hay un proceso previo donde tienen que aparecer presupuestos, donde tiene que aparecer qué tipo de investigaciones se financian, dónde se hacen, cómo hay toda una cultura de aliento, de culto al héroe. Se citaban los carteles, la propaganda, ¿verdad? Hoy, por supuesto, está el cine. Están las nuevas tecnologías de la imagen, sobre todo. Yo he leído ahora, he consultado y de hecho estoy en él todavía, porque me parece muy interesante ese trabajo. Hay una publicación que recién, yo al menos me hice con ella recién, yo creo que es del año pasado o así, no recuerdo si es 15 o 16 puede que haya sido, que es la dictadura del videoclip. Hoy el imaginario colectivo, sobre todo el imaginario de nuestra juventud, se está configurando ya no con carteles, sí con ese otro formato del videoclip, que realmente, si escuchamos a la autora Illescas, realmente es para alarmarse. Y por lo tanto todo ese dispositivo es bélico, no es inocente, no es inocuo, es bélico, es el pre. Luego está la propia guerra en sí misma y luego está el después. Y el después proyecta su larga sombra. Oliva nos decía que todas las guerras que estamos padeciendo ahora mismo son la siniestra sombra de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, ese después
que se nos oscurece, si os dais cuenta, tiene que ver también con con la agenda, la agenda de los conflictos. ¿Quién decide cuál es el conflicto? ¿Cuándo tiene su vigencia? ¿Cuándo tiene su publicidad? Y de repente hay un silencio oscuro que no sabemos. Muchas de las guerras que atrajeron nuestra atención a través de los medios de comunicación y que formaron parte de nuestras conversaciones cotidianas han desaparecido, porque la propia agenda de conflictos ha desviado la atención ya a otra territorialidad, a otro foco de interés. Por lo tanto, me parece importante resaltar esta idea de cuando hablamos de las guerras, hablamos de guerras concretas. Los libros de historia, sobre todo los escolares, ¿verdad?, están pensados como genealogías de guerras que tienen un comienzo y un final. Esto también forma parte de la propaganda bélica. En los acuerdos, en esa idea de final de guerra, de acuerdos de paz, como decía, donde las mujeres tenemos un papel bastante invisibilizado frente a lo que cabría pensar, puesto que si somos portadoras del cuidado, deberíamos tener ahí un papel protagónico. Sin embargo, los acuerdos de paz fundamentalmente se centran en la desmovilización, en el desarme, en retirar las armas, que sabemos que se devuelven un porcentaje muy pequeño de ellas. Ahora, con el caso de Colombia, ya sabéis o con el caso de ETA, se decía también que si ETA no iba a entregar todas las armas. Es decir, el tema de la desarticulación de todo el artefacto de munición, luego la desmovilización, por lo tanto, generar terrenos intermedios, territorios intermedios, para paulatinamente ir incorporándose de la vida de guerra, de la vida de violencia, de la vida de conflicto, a una vida civil, con los desgarres que eso tiene, porque en muchas ocasiones es el encuentro con sociedades en las que se convivía previo al conflicto o a la guerra, ¿verdad? Y luego también, por lo tanto, la reintegración, lo que supone incorporarse y sobre todo el precio que pagan las mujeres, puesto que muchas mujeres en el proceso de guerra han jugado ese papel sexual donde han sido violadas como ellas artefacto de la propia guerra, como causa belli, ¿verdad? Pues en muchas ocasiones, fijaros qué terrible para esa reinserción cuando se incorporan y, por ejemplo, han sido madres. Y se incorporan con el hijo del enemigo. Entonces, es toda una problemática que no solemos ver, que los medios de comunicación, que las propagandas bélicas ocultan, silencian, opacan, y que genera gran sufrimiento, incluso rechazo de esas mujeres, de sus criaturas, pero sobre todo de ellas mismas, ¿no? La presencia de las mujeres en el ámbito de la guerra y en el ámbito del ejército esa presencia resulta perturbadora para las propias narrativas de la guerra, como decía. Parece, como os decía antes, que es antagónico. Yo antes citaba la idea de Areté como ideal de virtud, el sujeto virtuoso, que sería el héroe de la guerra, es decir, el sujeto por antonomasia, sujeto más noble. Curiosamente, también en ese papel, en ese ideal de sujeto virtuoso de la guerra, jugaban un papel y enlaza con lo que cuando cité a Emma Goldman, enlaza con el papel que también tenían las mujeres. Fijaros, las mujeres eran madres, pero por delegación del Estado, no eran madres de sus hijos en tanto a la gestión de sus maternidades, sino que eran mediadoras, depositarias de los hijos del Estado. Y curiosamente, las mujeres, cuando los hijos iban a la guerra, las que les entregaban el escudo a los hijos de la nobleza, porque eran los que eran preparados para las artes de la guerra, cuando iban sus hijos a la guerra, las madres les entregaban los escudos, con lo cual ahí también quizá es la entrega del hijo, es la devolución del hijo al Estado.
Es decir, ahí va mi hijo que va a la guerra y ya es el hijo del Estado, ¿no? Pero ella le entregaba el escudo. No sé si esto guarda alguna relación, yo pienso que puede que sí, con la idea del cuidado, el escudo que protege. Y en este sentido, por enlazar con alguno de los aspectos de la propaganda, también hay una especie de propaganda. Muchos de los decorados de las vasijas, de papiros, etcétera, de la época, reflejan estas escenas. Las escenas que más se recrean son las bélicas, pero curiosamente llaman poderosamente la atención la presencia, la profusión de imágenes donde están mujeres entregando el escudo a sus hijos, con un siniestro recordatorio, mandato. Le dice: hijo mío, ven con esto, ven sobre esto o no vengas, ven vencedor, ven muerto, ven sobre esto, y si has perdido, no vengas. Por eso decía que enlazaba un poquito con la idea de Goleman cuando plantea esa escisión que viven las mujeres y, por lo tanto, esa perturbación a la narrativa viril, a la narrativa de guerra, que es una narrativa viril, ¿no? Por algunas de las... ¡Hola! Bueno... voy a hacer, para ese poquito que queda, entonces voy a plantear algo que creo que no salió. El tema de la presencia ahora mismo, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que en los ejércitos, en los estados de nuestro entorno, los gobiernos de los estados vecinos y en el nuestro propio, últimamente está la moda de poner como ministras como en el Ministerio de Defensa a mujeres. A mí eso me está perturbando. Pienso que no es inocente. Pienso que no puede ser inocente. Fijaros, efectivamente es consustancial con el feminismo ser pacifista. Es decir, el feminismo, fijaros, la lucha feminista era contra las armas, era contra la violencia, porque habíamos vivido esa violencia por nuestra condición de mujeres y sabíamos que esa violencia era la que se perpetuaba hacia el otro, ese otro de esas otras variables del arquetipo viril, ¿no? Por lo tanto, nuestra apuesta, los casos que citas, ¿verdad? Nuestra apuesta era por el no a la guerra. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que paulatinamente, y yo creo que sí también ha tenido mucho que ver toda esta espectacularización de lo bélico, en donde ahora lo bélico a través de la propaganda llega ya casi, no se nos habla de guerra, se nos habla de seguridad y de defensa. E incluso cuando se describen en sus acciones, lo que nos relatan con más profusión es justamente la acción que parece que son ONGs. Los ejércitos ahora son ONGs, e incluso en la guerra de Yugoslavia, en las guerras de Yugoslavia, por ejemplo, el ejército español solicitaba a las criaturas de nuestro entorno. A mí llegaron a pedírmelo por si, como yo tenía estudiantes en universidad, que sus juguetes, que ya no jugarían con ellos, que era para que los llevaran los soldados como juguete de reyes a las criaturas de Yugoslavia, ¿no? Es decir, fijaros qué curioso, fijaros lo publicitario, cómo invierte toda razón, cómo va al inconsciente y en el inconsciente funciona, ¿verdad? Porque ahora ya es como que se invierte, los regalos, los reyes ya no vienen de Oriente para Occidente, sino que parece que ya empiezan a ir al revés, van a ir de Occidente para otras latitudes, porque los ejércitos ahora van a llevar regalos de reyes, van a llevar juguetes a las criaturas. Qué ironía, me preguntaba yo, ¿no? Qué ironía que una criatura explotada, trabajando 16 horas cosiendo un balón, para una criatura de ahora, ese balón llegara ahora a territorios donde están en guerra y llegue el balón que ha cosido la criatura durante 16 horas, que ahora le llegue como regalo de Occidente, ¿no? Entonces, yo lanzaría como interrogante también, porque no tengo capacidad de establecer una respuesta, ¿qué pasa? Que hay toda esta dulcificación
del discurso bélico y en esa medida hemos ido entrando nosotras. Yo me pregunto si esto tiene que ver con lo de la política de tierra quemada, si cuando un espacio se debilita entramos nosotras o por si entramos nosotras entonces el espacio se debilita. En todo caso, me inquieta y me perturba esta identificación del feminismo de Estado, de haber incluido el acceso de las mujeres a estas estructuras como un logro de un derecho civil y político nuestro, y yo no puedo dejar de ver la apreciación que hacía Lévi-Strauss cuando decía que una institución está estructurada, tiene unas reglas para la gestión de su funcionamiento, y algo de esas reglas, de la estructura de la institución, se traslada a nuestra estructura psíquica. El inconsciente individual se nutre del discurso de la institución. Yo me pregunto el inconsciente individual de las mujeres que se están incorporando a los ejércitos como soldadesca y cuadros o como ministras, en qué medida la institución la ocupa, qué deslizamiento hay de la institución, qué traslación hay de la estructura sociológica militar a la estructura psíquica. Me pregunto qué puede haber de eso. Bueno, por citar también un caso de propaganda en nuestra cercanía, pues supongo que estará toda la sala informada que no hace mucho a los colegios de Oviedo se les está constantemente invitando a que visiten instalaciones militares, y una que me parece que deberíamos conocer fue una propuesta de visitar el acuartelamiento Cabo Noval, que está aquí a 4 o 5 kilómetros de Oviedo, y la experiencia bélica con armas de verdad, pero claro, desarmadas como es lógico, pero se establecieron dos bandos, y un bando era el que era, y al enemigo se le puso una un pañuelo palestino. Con lo cual, y esto está en nuestros colegios llevan a las criaturas a este tipo de experiencias. Por lo tanto, el tema de la propaganda cumple esa función, como decía, de nutrir, de alimentar la guerra. Obviamente, como decía antes, el cine, la televisión, pero especialmente ahora mismo parece que los videoclips, sobre todo en la violencia sexual, son quizá los que con más fuerza están llegando a nuestras criaturas y a nuestra juventud. Nuestra juventud, que el discurso dominante ha llamado adolescente, y no puedo también perder el vínculo ahí en los deslizamientos lingüísticos. Mi generación recordará que no éramos adolescentes, las chicas éramos pollitas, éramos premamás, y nuestros hermanos, los chicos, eran cadetes. Es decir, que al joven se le veía como presoldado, ¿no? El mercado le interesó diluir la semántica de esas terminologías, y ha creado un término que ahora llena ya todos los tratados, incluso de psicología, ¿verdad?, sobre las características del adolescente, el que carece, ¿no?, el careciente, porque el mercado va a venir y suplirle de todo cachivache, incluido el bélico, el juguete bélico y de toda naturaleza, no solo el objeto, sino el juego simbólico, ¿verdad? Bueno, lo dejo, claro, sí, lo dejamos. No sé, sí tenía cosas lindas, bueno, pensaba yo, pero lo dejamos.